Bueno, nos encontramos hoy en nuestra número 7, la entrevista número 7 de esta sección que hemos llamado Mujeres que tejen la historia en América Latina. Así que quien ven en la pantalla es nuestra invitada del día de hoy, desde San Martín de los Andes, en el sur de Argentina. Maiten, bienvenida. Ella es una mujer mapuche, comunicadora popular y que se ha dedicado todo este tiempo también ayudar y a formar a otras personas, hombres y mujeres también, especialmente en el movimiento de mujeres, a empoderar mujeres que trabajan en la comunicación popular. Así que bienvenida a esta sección de Mujeres que tejen la historia, Maiten. Gracias por escuchar este llamado y por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mermari Compuche, Alcutule Tufachi, Mumu. Buenas tardes, buenos días a quienes vayan a ver esto y gracias por la invitación. Bueno, Maiten, cuéntanos un poco de tu proceso, de quién eres, cómo te has formado o autoformado, según sea el caso, en esto de las comunicaciones. Bien, bueno, yo empecé haciendo comunicación desde muy niña, entrando a la adolescencia en realidad, y fue en principio por necesidad, porque justo en la zona donde vivo había un juicio a una autoridad tradicional mapuche por usurpación de tierra, y justo en el lugar donde estamos ahora funcionaba ya AM800 Balsumún, que fue la primera AM con licencia para un pueblo indígena en el continente, en 2004. Y estaba funcionando, pero no habían comunicadores mapuche, ¿no? Entonces, medio que ahí, entre el apuro y la necesidad colectiva, se designaron algunas personas, entre ellos a mí, por vivir en el pueblo, es decir, porque vivía en Junín de los Andes. Desde ahí a esta parte empezó un proceso de autoformación, en realidad haciendo en el quehacer cotidiano. Después tuve la posibilidad y me fui a estudiar, intenté estudiar comunicación. No llegué a terminar la carrera, pero sí cursé casi todos los años. Bueno, después la vida me trajo de nuevo al territorio. Eh, y un poco ese es el recorrido, pero arranqué por necesidad y por la necesidad colectiva, sobre todo. Bueno, ¿y qué es lo que más te apasiona a ti? ¿Realmente la pasión siempre ha estado en el términos de comunicaciones o tienes otro tipo de pasiones que te moviliza a levantarte cada día? Varias cosas. Aprender y conocer, creo que es como la más grande de las pasiones, porque es lo que me ha hecho hacer todo lo que hago en la vida, la curiosidad, ¿no? Como me gusta mucho conocer y aprender otras cosas, viajar se convirtió en una pasión también, porque es la oportunidad de conocer y ver otros lugares, otras formas, de pensar, de decir, de hablar, de contar. Y la comunicación sin duda se fue transformando luego en una pasión, teniendo en cuenta que de las cosas que hago, de las que más hago en el día, digamos, ¿no? Es decir, si vos me preguntas cómo es un día, la mayor cantidad de horas las ocupa comunicar, en muchas formas. Ahora estoy hablando libros, por ejemplo. Entonces, sin dudas es una de mis grandes pasiones. Maite, cuéntanos un poco cómo ha sido tu proceso identitario, cómo ha sido conectarte con las raíces. Ser mapuche, digamos que es un legado muy importante, pero ¿cómo fue tu propio proceso de encuentro con tu identidad? En realidad, no, creo que fue al nacer, ¿no? Al nacer en este plano, o antes quizás, porque yo tengo la suerte, tuve la suerte de venir de dos familias, del lado materno y paterno, que sobrevivieron a la guerra y que nunca se avergonzaron de sus raíces. Entonces, no sé si tuvo un momento de encuentro. Yo nací en un hogar, en una familia o en una gran familia,
que se reconocía mapuche, que recordaba la historia de la guerra y que reivindicaba sobre todo el ser identitario en este tiempo, en ese tiempo, ¿no? Década de los 90. Entonces justo hay un auge ahí en ese contexto de todas las reivindicaciones por los derechos no solo culturales, sino también políticos y territoriales. Entonces me crié en ese contexto, me gesté en un vientre que ya estaba en la calle, en las marchas. Mi mamá siempre fue un ser muy activo, entonces mi papá y mi mamá se conocieron organizados. Entonces, como que no hubo tanto, no sé si hubo tanto encuentro, digamos, yo nací, me crié en ese contexto, sí creo que puedo identificar mis encuentros con el racismo, por ejemplo, ¿no? Mis encuentros con el clasismo, que fue después, es un proceso de, sí que viví de manera individual y por lo general en espacios institucionales. Eso que estás planteando nos abre un abanico de intereses para preguntar también, porque como mujer mapuche, ¿cuáles son los espacios precisamente en los que has tenido que involucrarte y que por tu identidad y por tu raíz, por tu etnia, has sentido rechazo? O, digamos, ¿hay algún momento de esos que estén guardados en tu recuerdo, en tu memoria, que tú dices, este momento fue puntual y me hizo reflexionar sobre esta realidad? Yo creo que la escuela siempre es un momento, ¿no? Como mis viejos laburaban, yo fui al jardín desde muy chiquitita. A los 3 años ya iba ya empecé la escolarización. Y, y sentía mucha diferencia entre habitar en la escolaridad y la contraparte a eso era, digo, si yo no iba a jardín, me quedaba con mi abuela en la casa. Y era tan distinto todo, la vida, digo, yo me daba cuenta, era muy chica, tenía 3 años, pero me daba cuenta dónde sí me sentía cómoda y dónde sentía que tenía como que fingir ser otra persona, ¿no? Y tengo así como muy grabados esos recuerdos de casi toda la escolaridad, menos del secundario, donde por ahí, bueno, uno ya tiene otro recorrido y podés ir y como romper en ese espacio institucional también. Pero ahí, por ejemplo, ese fue, me acuerdo cuando mi mamá el primer día me dice, hija, hoy empezás jardín, no me olvido nunca, me largué a llorar. Yo no quiero, ¿por qué? No era lo que quería hacer, y lo tuve que hacer. Y sufría, todos los días sufría, o sea, sentía que no iba a volver nunca más a mi casa. Había días y días, como todo niño en este caso, ¿no? Digo, había días en que la pasaba bien y había días que quería estar con mi abuela. Y hubo un lapso de tiempo en que nos poníamos de acuerdo nosotras dos, porque yo quedaba a su cuidado, o sea, ella era la encargada de que yo llegara a la institución, y falté como un mes. Y después no me dejaron faltar más. Y ahí sentí esa ruptura, digo, claro, eran dos vidas distintas. Entonces, la institución escolar es una. La otra también, digo, en términos de comunicación, sin dudas, cuando yo me tengo que involucrar en el mundo de las comunicaciones, de los medios de comunicación, si bien eran medios comunitarios, lo tuvimos que hacer por un montón de violencia y de racismo simbólico, que, digo, los otros medios lo que estaban diciendo era que éramos usurpadores, que éramos terroristas. Entonces, ya el primer acercamiento es un lugar sumamente hostil. No por donde yo estaba haciendo comunicación, sino por lo que me tocaba comunicar, que era contrapuesto a lo que todos los demás comunicaban. Y ahí fue clave hacerlo acompañada, digo, sola no hubiese podido, porque era realmente muy fuerte la presión. Entonces, esas dos cosas, y después hay otra cosa que me parece que es importante marcar, digo, yo me crié en un centro urbano, entonces tenía acceso urbano, no es tan grande, 20.000 habitantes debe tener hoy Junín, 25.000, pero de alguna manera me colocaba en una situación distinta a la de hermanas mías, o sea, hermanas mapuches de la misma edad, de la misma generación que yo, que vivían en el campo. Entonces, sí, capaz que había cosas que no me pasaban a mí, pero me estaban pasando a mí, y recuerdo otro hecho muy puntual,
cuando empiezo primer año, en una escuela secundaria, en una escuela técnica además, viene de la comunidad de mi mamá una lamien de mi edad, ¿no? Entonces, automáticamente la pasa mal, no entendía, no quería estar ahí, y entonces yo me vinculo con ella para acompañarla. Después ella definió dejar, pero después me la encontré de grande, nos encontramos y me decía, yo no sé qué hubiese hecho si vos no estabas ahí. Y me acuerdo que verme reflejada fue doloroso y chocante para mí. Ya tenía otro recorrido, tendría 14 años, tenía como mucha personalidad ya, entonces la acompaño a esta Lamien sin dudar, ¿no? Pero me acuerdo que las actitudes que había hacia ella, yo las sentía como si fueran hacia mí. Entonces, eso de no poder comprender, no sé, las consignas, el no haber visto una computadora, bueno, esas cosas que son, que se dan en el contexto escolar, que no eran directamente a mí, pero yo podía identificarme perfectamente porque además, y ahí estaba el condimento también, yo me había criado de alguna manera con esa otra Lamien de mi edad, de mi generación, porque nos veíamos en el campo cuando yo iba a ver a los hermanos más grandes de mi mamá, ¿no? Entonces, si bien no fueron capaz tan personales, o sea, o tan puntualmente hacia mi persona, fueron hacia personas hermanas mías. Entonces, así como esas puedo enumerar un montón, ¿no? Que a mí no me pasaban por mi condición de haber crecido en la urbanidad. No te escucho. Está el micrófono silenciado. Bueno, te estaba diciendo que esto que me estás planteando básicamente nos da luces frente a las brechas y cómo las brechas se fortalecen o se amplían más en ciertos momentos de la vida con ciertas comunidades y con ciertos grupos poblacionales. Maite, quería consultarte un poco frente al sentido de la vida. ¿Cómo haces tú para darte sentido diariamente? ¿A qué acudes? ¿Cuáles son, digamos, los recursos a los que acudes para tener ese nivel de actividad, tener esa, digamos, esa fuerza, ese vigor, esa capacidad instalada de ir, moverte, hacer, volver? Porque eso, digamos, que implica desarrollarte ciertas habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que tú has tenido que desarrollar y cuáles son esas herramientas a las que acudes para no perder la fuerza y para mantenerte en el tiempo? Soñar y creer, creo que son las dos cosas. Que las fui aprendiendo con mis abuelas. Creo que, no sé si yo dije al principio, yo tuve una suerte que no muchas personas pueden tener, que fue de tener a mis dos abuelas vivas. Hablo siempre de mis abuelas porque a mis abuelos no los conocí. Uno falleció y el otro no se hizo cargo, digamos, o sea, más atrás, entonces no lo conocí. Mis papás estuvieron muy presentes, están presentes en mi vida todo el tiempo, pero cuando yo era niña ellos trabajaban todo el día, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo también sentía esa diferencia, digo, los papás de mis amiguitas o mis compañeras de colegio podían estar en la casa y los míos tenían que estar todo el día afuera. Entonces yo me crié con una abuela viviendo en el campo y otra que vivía en el pueblo. Y viví con ellas situaciones muy tristes, muy dolorosas, de contexto familiar, de contexto económico, social también. Siempre tuve mucha memoria y siempre me gustó mucho escuchar, ¿no? En esto de que me gusta aprender y todo, escuchar. Entonces yo escuchaba todos los problemas que pasaban, siempre andaba ahí dando vueltas, escuchaba. Y muchas veces le preguntaba a mi abuela, con la que me pienso de todo, ¿cómo haces? O sea, ¿por qué vivir? O sea, ¿por qué tenemos que venir a vivir? Como que cuando era niña decía mucho eso, yo no pedí nacer, ¿no? Como que estaba indignada con el hecho de tener que estar en el lugar donde yo no sabía si quería estar. Y mis abuelas, las dos, vienen de mucho ejercicio de la espiritualidad mapuche, ¿no? De mucho ejercicio cultural. Entonces,
Mi abuela nos sacaba siempre en la mañana con el matecito, o cuando soñábamos, ella me explicó qué era soñar, el peuma, ¿no? Ese sueño que nos puede transportar otros tiempos, hacia atrás o hacia adelante, o nos puede como avisar un poco. Entonces, eso, el ser mapuche y el entender, o el relato de mi abuela siempre fue que no estamos solas, ninguno de nosotros está solo, no solo porque está rodeado de personas, sino porque además digo, vivimos en un espacio, en un territorio, en un tiempo, en un espacio donde hay muchas otras vidas, que uno no puede ver o no ver, pero están, y acompañan, y escuchan, y se enojan también, ¿no? Entonces, eso siempre estuvo muy fuerte, y eso es algo que también tengo, digamos, ¿no? Internalizado. Pero por el otro lado, ver materializados los sueños. Habitar espacios colectivos desde muy niña, desde el hogar gigante donde vivíamos, era una casa muy chiquita, pero vivíamos todos, mis tíos, mis primas, mis primos, amigos de la familia, gente que no tenía dónde vivir, viajeros que pasaban y les agarraba el temporal o lo que sea y no tenían cómo seguir, y entonces mi abuela, y a veces era hermoso y a veces era, ¿por qué tenemos que vivir con tanta gente? ¿No? Como, y mi abuela siempre decía, bueno, hay que dar, todo lo que uno da se recibe, somos todos iguales, era lo que todo el tiempo nos repetía, y yo ahí aprendí a creer mucho, a creer que eso es real, ¿no? Y entonces creer y soñar son las dos cosas que a veces digo cuando estoy por el piso, que sobre todo en estos contextos de ahora, ¿no? Que decís, ¿qué hacemos? ¿No? Me pasó mucho al principio, digo, toda la policía en la calle, ¿dónde estamos? ¿A qué volvimos? ¿En qué vamos a caer? Y ahí el estar con otros y otras, ¿no? Entonces, decir, bueno, pero a ver, hace 10 años, ¿dónde estaba? Y sin duda vamos haciendo procesos, vamos cumpliendo ciclos, vamos viviendo cosas nuevas y vamos soñando. Y a la medida que vamos soñando, vamos construyendo y vamos creando, de acá, o sea, lo que hay que saber es que no todo lo que yo haga lo voy a cosechar yo. Y eso creo que es lo más importante, la conciencia de saber que lo que nos hacemos viene para esas otras generaciones. Y yo lo vi con mi abuela. O sea, voy a poner un ejemplo tonto, pero inmaterial quizás, pero como para que se visualice. Nosotros vivíamos más de 30 personas en una casa que era comedor-cocina, había una letrina afuera, y eso era todo. Después fue una pieza, un comedor-cocina, el baño adentro, ¿no? Ella nunca salía de su casa. Mi abuela se fue, dejó una casa como con 5 habitaciones, un semejante comedor y una cocina, el baño y un espacio atrás, y su huerta y su fogón. Digo, y ella decía eso como de a poquito se llega lejos, ¿no? Y eso que es material y es chico y es solo a una familia, nos fue pasando con la radio, por ejemplo, la radio donde yo estoy, una radio comunitaria que estoy ahora, digo, presencialmente, porque estoy en varios espacios colectivos. Pero el espacio donde me formé, inicialmente en comunicación, va a cumplir 30 años. Y empezó siendo un espacio primero tomado, después se pagaba alquiler y hoy tenemos un espacio propio. Ahora, para llegar a eso pasaron muchos años, muchas personas, y entonces creo que poder ver eso, que yo lo aprendo en una cocina en principio o en un espacio reducido, verlo en espacios colectivos grandes es lo que me hace decir, bueno, lo que yo estoy haciendo es importante, en algún momento se va a necesitar también, ¿por qué no? ¿No? Y eso me hace levantarme, saber y haber comprobado que acciones pequeñas, como decía Galeano, mucha gente pequeña, en muchos lugares, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo sin duda. Yo creo firmemente en eso. Y, y creo que uno tiene que pasar por este espacio territorial o por esta vida dejando una siembra, una huella, eso, algo dejar, esto de dar, ¿no? Dejar algo para las generaciones que vienen. Y eso puede ser muy famoso, puede ser muy conocido, capaz puede ser diminuto, ¿no? Capaz esa vecina, ese vecino que fue y plantó el árbol de la plaza donde hoy te tomaste unos mates, o ese vecino, esa vecina que puso su casa para un merendero y hoy es un comedor o es un, no sé, salón comunitario. Me parece que todas esas acciones son importantes, son trascendentales para la vida de los pueblos y la vida en comunitariedad. Y bueno, eso.
creo mucho. No sé si tanto en la gente, pero sí en lo que la gente organizada y junta puede hacer, desde muchos planos. Entonces desde ahí, por lo menos desde ahí apostamos. Estamos con Maiten Cañicul, mujer que teje la historia en América Latina, una mujer joven, comunicadora popular y que hoy nos está compartiendo parte de su historia de vida como mujer mapuche y pues como una mujer que comunica diariamente desde lo popular. Maite, yo quería preguntar también frente a los desafíos de hacer comunicación popular, ¿sí? Eh, yo sé que hay un ejercicio de búsqueda de empoderamiento para hombres y mujeres, pero ¿cómo te ha ido a ti apoyando estos procesos de comunicación popular al interior de las comunidades y al interior de la comunidad mapuche también? ¿Cuáles han sido sus desafíos para ti? Y como desafíos, en realidad un montón. En principio, poder gestionar los propios medios que nos fuimos haciendo. Y ese sigue siendo el desafío, ¿no? Porque las herramientas y los medios necesitan recursos mínimos de funcionamiento, y a veces no se tienen. Entonces, yo creo que el primer desafío que enfrentamos fue saber que podíamos, animarnos a poder, ¿no? O a querer también. Después sostenernos en el tiempo. Yo creo que ese es un desafío que no hemos logrado, por lo menos los medios indígenas, es un desafío que enfrentamos en este tiempo también, sostener nuestra existencia en el tiempo con lo poco que se tiene. Y para adelante también hacer que nuestros medios sean difusores y sostenedores de nuestras propias culturas y de nuestras identidades culturales. Y ahí igual digo, también me siento un poco desubicada hablando tan livianamente de los desafíos, porque nosotros podemos, o sea, yo conozco realidad y tengo una realidad, pero hay un montón de hermanos y hermanas en el continente que tienen otras realidades, otros procesos y procesos quizás hasta mucho más antiguos que los que fuimos viviendo por esta parte. Sí, sí, efectivamente, bueno, son tus desafíos y la zona. Además de estar en la radio comunitaria, también han desarrollado una propuesta digital en la que tú estás haciendo parte y en la que haces una colaboración muy importante y es el Tábano. ¿Cómo es esto? Porque, bueno, usted, digamos, la oralidad es de alguna manera una herramienta de comunicación muy propia, digamos, con el desafío de la lengua, en este caso de poder transmitir en Mapuzungún, pero pasar ya a un medio escrito, eh, ¿cómo es esa otra realidad ya de la comunicación escrita? ¿Cómo te va ahí? ¿Cuáles han sido tus avances o qué, cuáles han sido tus encuentros allí? Sin dudas ese es otro mundo. Por ahí yo algo de eso, en ese tiempito que estuve en la universidad, creo que fue una de las cosas que pude como descubrir, si se quiere, o poder ejercitar, aunque sea un mínimo. Es otro desafío, porque también lo escrito está completamente desvalorizado hoy, en el mundo de hoy, donde todo tiene que entrar en 40 caracteres, donde es mucho mejor si hay una foto, mejor si hay un video. Entonces, es un desafío interesante para el colectivo. Y en mi caso, digo, hoy igual hay mucha hermana y hermano mapuche, no sé, universitario, catedrático, hay mucho ahora, ¿no? Yo creo que ahora también esto de internet acortó las redes y se conocen un montón de trabajos. En lo particular en esta zona y en lo que respecta a mí, que hacer comunicadora, volviendo un poco a los desafíos y pensando en esto de la herramienta digital, ser parte de un colectivo que está trabajando en un periódico digital, creo que me posibilita la ventana a otras generaciones. Insisto en esto de a quién logramos llegar y qué logramos como proponer, ¿no? Y qué logramos instalar o qué logramos mostrar en realidad, contar, narrar, ¿no? Entonces lo digital queda, para mí está buenísimo eso, y está buenísimo aprovechar esa herramienta para recordar
caminos que ya se hicieron, luchas que sucedieron, y dejar como una especie también de historia del territorio, en notas, en crónicas, eso, a veces igual lo urgente, lo cotidiano nos come, sobre todo en este contexto de pandemia que los comunicadores y comunicadoras laburamos todo el día, te lleva un poco la realidad. Pero creo que a mediano y largo plazo un poco la idea es poder dejar en los medios en los que estoy un poquito de lo que una llegó a conocer y de lo que una llegó a vivir en relación al territorio, ¿no? Que es amplio, que no es solo donde nací, no es solo donde vivo, ¿no? Que abarca un lugar mucho más grande que en el que me estoy moviendo. Desde tu ejercicio de comunicar y desde, digamos, de estos ejercicios periodísticos que ya has venido desarrollando, ¿qué momentos también puedes relatarnos en los que tú has sentido que efectivamente estás haciendo lo correcto? ¿Y qué momentos puede ser en los que no has sentido como que sientes que esto no, como que la barrera es tan grande que se queda uno con la sensación de negativa también, ¿sí? O sea, como esos momentos bonitos, pero también cuáles son esos momentos chocantes en los que como comunicadora dices, esto me avasalla, esto me supera un poco. ¿Hay algún momento de esos que nos puedas relatar? Bonitos hay varios. Voy a contar solo dos, así chiquitos, como para no dejar ninguno bonito. Sí, una vez cuando era mucho más chica, hacíamos un noticioso que se llamaba Kakintún, que Kakintún era como otra búsqueda, otra mirada, ¿no? Una cosa así. Era un noticioso de noticias mapuches, de todo Gualmapu. Y yo pensaba, no nos escucha nadie, funcionaba la M800, yo decía, no escucha nadie, nunca nadie llama, como nadie te comenta nada, como estoy haciendo esto al pedo, así es completamente, no sé, irrelevante. Voy a comprar un día fiambre a un almacén por acá cerca, que llego, pido un pan, no sé, a comprar, para comer unos sanguchitos, acá estaba todo el sábado en la radio, era chica también, ¿no? Y a veces pensaba en eso, ¿por qué hago esto? Podría estar haciendo cualquier otra cosa. Y me escucha una señora pedir, comprar, y me dice, ¿usted es la Coltrita que está en la radio? Coltro o Coltra viene de la formación de Coltro, o Coltra, que era una forma de decirle a los niños, ¿no? Y yo me quedo mirando así como, ¿qué le pasará a esta señora? Y le digo, sí, yo la escucho siempre. Me dice, yo vivo entre Pilolil y Linares, como en un paraje en el medio. Se pasa que a mi casa solo se llega en bote. Me dice, yo la escucho siempre, ¿cómo nos dan a los mapuches? ¿Cómo nos pegan? Dice, yo me quedo escuchando. Y digo, bueno, la señora, allá súper lejos, porque no sé por qué estaba acá, escuchaba el programa. Entonces volví a mi casa, me acuerdo, sorprendidísima. No sabes lo que me pasó, cuento todo, y mi papá me dice, claro, ese paraje así, así, asá. Esa señora se llama Carolina, Carolina vive sola, bueno, cría animales. Mis papás, que conocen bastante toda esta zona, conocían esa realidad, esa familia. Pero bueno, eso es algo como lindo, porque ese día, por ejemplo, yo, bueno, aunque sea Carolina, le puede poner cara, nombre, me está escuchando, ¿no? Capaz que no me escucha nadie más, pero Carolina me escuchaba. Y así hay como lindas, varias en ese sentido, digamos, que me fueron pasando. Pero cuando siento que me desborda, es casi siempre. O sea, casi siempre, cada vez que yo leo los comentarios racistas o que las noticias que más se comparten no son las noticias que hacemos nosotros, ¿no? O que las producciones que más se comparten no son las que hacemos nosotros, digo, bueno, nos desborda. Ahí yo digo, a veces siento que no, que por más que a veces estamos todo el día trabajando, o desvalora nuestro trabajo, o simplemente la gente elige otra cosa, ¿no? A veces no sé si es el aparato, la maquinaria que funciona tan bien, o que realmente la gente elige.
Nunca me detengo mucho en eso, porque si no caigo en la depresión y digo, claramente son un montón de años tirados a la basura, no hago eso. No, yo no soy de las personas que se autolatigan, creo que no está bueno que hagamos eso porque el mundo ya es demasiado hostil como para nosotras también autolatigarnos. Pero sí creo, eh, pero sí me pasa también muchas veces eso de sentir, de que te sentís desbordado, que sentís que nunca... sentir que nunca alcanza es lo que me pasa más seguido. Pero eso hace que me genere nuevas metas y nuevas propuestas también. Ah, bueno, con esto no alcanzó, entonces vamos a hacer esto, otro también. Y eh, eso nos lleva a enredarnos con otras compañeras, con otros compañeros, a conocer experiencias, y ahí vuelve, es como un círculo, ¿viste? Empezás otra vez a formarte, querés aprender a hacer otra cosa. Entonces, si antes solo hacías radio, ahora quiero aprender a producir, y si sé producir, también quiero aprender a editar, y al final una cosa lleva a la otra. Tampoco creo que esté tan bueno eso, porque así terminamos, como estábamos conversando más temprano, si no sabes parar, también, digo, terminas agotado y vas a sentir que nunca alcanza por cómo está pensado el sistema también. Así es, sí, es desbordante también porque no tienes el tiempo suficiente para cumplir todos los roles. Antes de irnos, quisiera como que nos pudieras compartir también tu mirada sobre el lenguaje y cómo, digamos, también este reto entre hablarle al hermano blanco occidental y también como internamente a tus hermanos y hermanas mapuches, o sea, ¿cómo lo has logrado tú? ¿Cuál ha sido tu estrategia de comunicación para lidiar con, digamos, con esos dos lenguajes, con esos dos mundos? Y ahí cómo has logrado crear tu propio modelo de comunicación, llamémoslo así, o tus estrategias para, digamos, para caminar al lado de tus hermanos y hermanas mapuches, pero también para poder comunicar asertivamente de ese otro que ha sido históricamente el opresor. Y eso es complejo. Yo creo que una nunca encuentra una estrategia específica que funcione. Ahí voy a volver a mi abuela porque hay algo de ella que yo me apropié como principio de vida, pero creo que funciona para la comunicación y es hablar desde el corazón, ¿no? Como hablar, siempre hablar. Ella decía como cuando uno habla y se acostumbra a comunicar, que eso es muy el mundo mapuche también, la oralidad, está entregando de alguna manera algo. Esto volvemos a lo del dar y recibir. Entonces, entregar desde la sinceridad, desde el respeto, desde el cariño, pero a veces también desde esa dureza, ¿no? De la dureza de no sé, esto está mal, esto no me gusta, esto es injusto, o me está pasando esto desde el dolor también. Digo, hablar desde la sinceridad con lo que nos está pasando, yo creo que siempre es una muy buena estrategia, o por lo menos la que yo he usado y me funcionó. Respecto a los lenguajes, yo no soy hablante nativa del mapudungun. De hecho, sigo en un aprendizaje del mapudungun. Lo que siempre tuve fueron cosas muy, muy básicas, muy pequeñas. Pero me daba cuenta que cada vez que yo usaba mapudungun, la comunicación con ese otro que era mapuche y que estaba escuchando era distinta, le cambiaba el sentido a todo, a la noticia, al relato. Entonces siempre intenté, desde siempre, mechar mapudungun y castellano, con lo poco que pude siempre. Cada vez voy pudiendo más y entonces cada vez trato de hacerlo más. Y eso en principio con esto de identificar los lenguajes y las personas a las que me estoy dirigiendo. Y con respecto a la estrategia de hoy, a esa otra persona o a esa otra sociedad que no deja igual de reproducir un montón de cosas como el racismo, yo creo que es hablando desde la sinceridad, ¿no? Es decir, bueno, esto está mal por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Desde el argumento, y desde el enojo, desde la tristeza, desde poder relatar las cosas que a una igual le fueron pasando, esto que te contaba antes
no sé, alguien que llega, hoy ya no pasa tanto, pero digo, en el 2000, no estoy hablando de tanto tiempo atrás, alguien que llegaba de una comunidad cercana a Junín a estudiar a Junín y tenía la verdad que era una tortura, casi, ¿no? Psicológicamente era una tortura. Y eso hay que decirlo y hay que contarlo, porque a veces nosotros damos por entendido que todo el mundo sabe eso, ¿no? Y la verdad que a veces hay gente que vive en Junín, que se crió en Junín y te dice, no, eso no pasaba. Sí, eso pasaba, y yo te lo puedo contar con este relato, con este relato, con este relato, y a veces el otro no lo sabía, de verdad no lo sabía. Entonces creo que, por eso te decía que ahí robo algo, en realidad no lo robo, me apropio de algo que me enseñaron, que es, nunca hay que dar por sentadas las cosas. Entonces el diálogo siempre es necesario. Y aunque tengamos que repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, yo creo que es necesario. A veces te das cuenta que el otro sabe y no le importa, nunca le importó. A veces te das cuenta que el otro realmente no lo sabe, ¿no? Y a veces te vas a encontrar con un otro que ya lo sabe, pero que si lo vuelve a escuchar, le puede dar otro sentido, porque las personas también cambian, ¿no? Entonces, en eso de que somos iguales, pero que también cambiamos, que era algo que usaba mucho mi abuela, ella tenía como más de 45 nietos, entonces imagínate si no tenía que aprender como a mediar entre las diversidades de las personas, ahí es donde yo digo, eso es necesario, ¿no? Es necesario repetir, es necesario volver a hacer, es necesario volver a explicar, es necesario volver a nombrar, y dejar de dar por sentado que todos, ¿no? Porque son tiempos distintos, son tiempos modernos, resulta que todos sabemos todo, todos podemos hacer todo, y yo creo que no, y ahí volver a lo mismo, como a lo del principio, la curiosidad, es necesario siempre conocer. Si yo no conozco a ese otro al que le estoy hablando, por más que estemos en un medio como que sea la radio, o en un medio como el Tábano que es digital, si yo no conozco los pueblos de los que estoy hablando, difícilmente pueda hablar o interactuar con esos pueblos, ¿no? Entonces, ahí, hablando de la comunicación y de las audiencias, si yo no habito los lugares que habitan mis vecinos, mis vecinas, difícilmente puedo hablar con esos vecinos y esas vecinas. Y lo mismo para los mapuches. Si yo no habito mi ser mapuche en todas sus diversidades, ¿no? Porque hay, como en todos los pueblos vivos, una diversidad de cosas, de luchas, de frentes, de pensamientos. Si yo no me detengo a escuchar a mis propios hermanos, tampoco voy a saber a quién hablarle. Y ahí creo que lo bueno de hacer comunicación es que uno puede también estar en un lugar donde tiene acceso a toda la información que está circulando, pero donde también una tiene la responsabilidad de poder visibilizar todos esos aspectos. Y también tiene la capacidad, si quiere hacerlo, de omitir. Y eso es lo peligroso también. Y ahí es donde yo creo que hay que apelar a los valores que nos fundan como pueblo, en el caso del pueblo mapuche, para tener la capacidad de mantener ese equilibrio. Dentro de la cosmovisión mapuche, y esto para mí no es menor, porque también es algo con lo que te puedes criar o no te puedes criar, se cree mucho en en la responsabilidad como extrema y la autorregulación, ¿no? O sea, si yo tengo conciencia de que soy uno más en una red de muchas vidas, es mi responsabilidad cuidarme y cuidar eso otro. O si yo hago algo que genere daño a eso otro, o que indirectamente me estoy generando daño a mí. Eso como a grandes rasgos plantea el Mapuche Kimun. Entonces, con la comunicación es lo mismo, digamos, ¿no? Y hacernos cargo de lo que nos pasa. Ahí volviendo a la palabra y a la sinceridad. Hacernos cargo también de elegir, la posibilidad de definir, de decidir, de hablar, de caminar, de pensar y de decidir, dicen los papás y las chachay, como los abuelos y las abuelas, esas son las cualidades que tenemos nosotros los humanos, digamos, ¿no? Por ahí una planta no camina. Nosotros tenemos esas que son nuestras cualidades, ahora eso nos hace más responsables. Está en nosotros, en nosotras, ejercer esa responsabilidad que no es un privilegio. Sí, y no sé, es que se me venía cuando estabas hilando precisamente la palabra desde tu sentido y tu ser mapuche, ¿cómo vinculo allí el ejercicio de poder o cómo ustedes han ido también desde la comunicación
generando este hilo entre comunicación y poder, porque claro, nos han dado elementos así como que nos da norte y sentido a esta entrevista, y es, digamos, la autorresponsabilidad, la autorregulación, y eso habla de un ser consciente, ¿no? De un ser con un nivel espiritual y consciente mucho más amplio, mucho más avanzado. ¿Cómo va de la mano el ejercicio de poder ahí? Ese poder que de alguna manera me entrega la herramienta de la comunicación. Ese para mí es el gran tema, porque en realidad no hay una definición sobre eso. Porque, por ejemplo, lo que yo te estoy diciendo es una percepción individual. Ahora, ¿cómo construís eso en colectivo? Esa definición en colectivo para mí es lo más difícil de todos los proyectos de comunicación de los pueblos, porque los ricos la definen muy rápido, ellos tienen claro cuáles son, para qué usan las herramientas, cuál es el poder que quieren, el que creen que tienen y el que tienen. Y los pueblos, todo eso nos lo tenemos que recordar todo el tiempo, porque como vivimos bajo diversas opresiones, múltiples opresiones, la mayoría de las veces creemos que no podemos, ¿no? Y muchas otras veces nos quedamos en algunas comodidades que nos hacen pensar el no querer. ¿No? Listo, no quiero más, ya me cansé, o esto ya está perdido, no quiero más, no quiero pelear más, no quiero... Y entonces, yo no sé si tenemos tan claro dónde radica el poder, qué es el poder, dónde radica y cómo lo vamos a ejercer, ¿no? Para mí la comunicación ahí, como atraviesa todos los demás procesos de los pueblos, yo creo que una de las primeras imposibilidades que estamos teniendo, esta es una lectura personal, es que no nos damos cuenta del poder que tenemos, ¿no? Y no hablo de poder en términos de los que se piensa, ¿no? El gobierno, sino el poder decidir, algo tan simple como poder decidir. Nosotros podemos decidir juntarnos o no juntarnos. Y eso es un poder enorme en una pandemia y una cuarentena como hoy, donde, por ejemplo, acá estamos en la fase más libre. Decidir juntarnos o no juntarnos es una decisión poderosísima. Ahora, muchas veces no nos damos cuenta que podemos ejercer esa decisión, y que en esa pequeña decisión de juntarme con otro, ya sea tomar unos mates o a pensar o a organizarme o a hacer, hay un cambio que es radical, ¿no? Entonces yo creo que todo el tiempo nos tenemos que recordar, en los procesos de comunicación popular, todo el tiempo nos tenemos que recordar lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo sin darnos cuenta, ¿no? Poder que nosotros podamos hablar en nuestros propios medios ya es un montón. Y para mí ese es un poder enorme. Ahora, bueno, lo que tenemos que ir definiendo siempre es lo que yo apuesto como de manera colectiva, es para qué hablamos. ¿Para qué? El poder ya sabe para qué lo hace. Nosotros, ¿para qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer para desalentar a nuestro pueblo, lo vamos a hacer para generar esperanza, lo vamos a hacer para visibilizar sueños, lo vamos a hacer para visibilizar injusticias, lo vamos a hacer para crear. Bueno, ahí creo que es donde tenemos que tener claridades, que nunca es fácil porque vivimos agobiados también, pero que bueno, que eso es lo que se puede lograr, ¿no? O por lo menos es un punto de partida para empezar a hablar del poder, no solo en términos individuales, sino también en términos colectivos. Y volviendo a la especificidad de la identidad, digo, el pueblo mapuche no tenía como una visión de poder de las típicas conocidas, tenía, no sé, no tenía esa base piramidal o esa base acumulativa. Tenía, por el contrario, una forma de organización, que yo no me atrevo a decir, bueno, era completamente horizontal, era la mejor del mundo, porque eso también sería mentir, ¿no? Pero sí tenía una forma de ver la organización de la vida de las personas y de las otras vidas que existen en Wallmapu de la manera más equilibrada posible, entendiendo que hay limitaciones, que hay contextos, que si yo mato un río, ese daño, ese mal hacer me va a volver a mí, a mi familia o a mis hijos, ¿no? Entonces había esa cosa, ese tan mencionado respeto entre las vidas y entre las personas. Pero había también territorio, entonces, bueno, si yo me peleaba con alguien, me podía ir a la otra punta. Bueno,
Entonces ahí la lógica de poder no es igual a la de las demás. Y ahí es donde el poder radica en algo que casi se puede comparar con el anarquismo, que es yo soy lo que hago, ¿no? Ahora, eso es posible en un territorio libre, ¿no? O por lo menos donde no se conocen determinadas codicias, determinadas maldades. En el contexto de hoy yo creo que es la pregunta, ese es el horizonte, creo yo, ¿no? Esa es la aspiración, que no tengamos que recordarnos que está mal hacer el mal. Ojalá algún día podamos vivir así. No podemos mentirnos, eso no pasa hoy. Bueno, entonces lo que creo yo, o por lo menos por lo que yo trabajo, en construir cada día desde todo lo que hago, y de juntarme con otros para crear todos los días, cada día, en este espacio, es que podamos empezar a asumir que somos responsables de nuestro devenir reciente y futuro, individual y colectivo, que podamos empezar a dimensionarlo para empezar a tomar decisiones en cuanto a otro tipo de poder, a otras formas de poder, a otras formas de existir, a otras formas de habitar este territorio. Pero es un camino difícil, porque yo te hablo de esto y suena hermoso, pero después tenemos dolores personales, tenemos violencias estructurales que nos afectan de manera distinta, y ahí yo creo que tenemos que acudir a esa capacidad de la escucha. Porque la capacidad de la escucha modifica nuestro habla. Y lo que tenemos que generar nosotras en nuestros medios, y sobre todo las mujeres que hacemos comunicación, es la posibilidad, habilitar la posibilidad, las que ya tenemos un recorrido, de que cada vez más mujeres se animen a hablar, se animen a decir, se animen a contar, a cantar, a relatar. No importa si es locutora, si no es locutora, si habla bien, si habla mal, si fue a la escuela, si sabe escribir, si no sabe, qué escribir, quién dice qué no, cuáles son las reglas. Y ahí creo que está nuestro campo de disputa, porque, por ejemplo, en las notas digitales, las notas, en el caso nuestro, que más comentarios tienen, son las que se escriben con E. Y tienen más comentarios porque a la gente le enoja que escribamos con E. Entonces, tenemos como para hacer un montón, pero en principio yo creo que con que más mujeres se animen a habitar los medios de comunicación, desde los lugares que quieran, ya estamos avanzando. Y de ahí para adelante, digo, me parece que ahí hay como todo lo otro por hacer. Pero bueno, en ese camino estamos, o por lo menos yo creo que en ese camino estamos. En 10 años habría que ver qué pasó finalmente. Excelente. Maiten, entonces, en redes virtuales, en la virtualidad podemos encontrar tábano.com, o cómo es el link del tábano digital. Sí, ese es www.eltabanodigital.com. Ahí ese es un espacio con otros compañeros y compañeras que funciona en San Martín de los Andes y que tiene colaboraciones de otros lugares. Después los espacios radiales en los que participo, uno es FM Pocahuyo, que es la radio comunitaria de San Martín de los Andes, y FM Che, que es la radio comunitaria de Junín de los Andes. Esos son como los espacios, por lo menos en los que aprendí y en los que me formé de alguna manera, en los que fuimos proyectando y soñando. Digamos, por ejemplo, hoy FM Che está a punto de tener su casa propia. Son 19 años, en octubre cumple 20 años. Entonces ahí es donde yo vuelvo a decir esto de, si no miramos con proyección, o sea, si no pensamos con proyección, nos gana el sistema. Porque si vos pensás que todo puede salir mañana, no va a salir mañana. En este caso, en el de FMC, son 20 años de camino, muchos en el camino se fueron, muchos otros siguen ahí, muchos otros están a la distancia. Sin embargo, si no hubiese estado cada uno de ellos, los que se fueron, los que se quedaron, los que no sería posible hoy. Y FMC, por ejemplo, no tenía mujeres cuando empezó, tenía muchísimas, después se fueron por una cuestión de que como los medios sin fines de lucro no generan remuneraciones, los compañeros y compañeras se van a trabajar, y hubo una época que no quedaron mujeres. Y hoy, por ejemplo, la mañana informativa de FMC la hacen mujeres. 2 de esas mujeres, menores de 26 años, vecinas del mismo barrio donde está la radio.
Entonces, eso se construye todos los días, con todo lo que nos pasa todos los días, lo bueno, lo malo, lo más o menos. Yo creo que ahí es donde se pueden ver los logros, ¿no? Y lo que pretendemos. Si pretendíamos un gran medio, multimedio, y bueno, no, claramente no pretendíamos eso, se pretendía un medio que tenga esas otras voces que también viven en Junín. Eso está, existe, y va creciendo. Hubo que esperar 20 años, bueno, como todo, como cualquier siembra. Bueno, mi querida Maiten Cañicul, hermana del alma de espíritu, gracias por esta entrevista. Nosotros también tenemos la proyección de hacer 1000 entrevistas, 1000 mujeres que pasen por esta sección de mujeres que tejen la historia en América Latina. Y bueno, tú eres la número 7 que nos acompaña, así que muchas gracias por la palabra, gracias por este tejido, gracias por estas puntadas que hoy nos has dado con un conocimiento también de años, de mucha experiencia y un conocimiento espiritual que nos transmites. Así que muy agradecida por este espacio y espero que podamos seguir compartiendo más adelante otros escenarios. Gracias por la invitación a ustedes y ojalá esas voces que vamos sumando sean un tejido de palabras que queden para la historia de quienes las escuchen, no sabremos quiénes. Kumeni Frene Fiel, ñaña, Pemangele, Nehuentule Aimika, Pemangele Kume, Rupaya Aimi, también tú, ñaña, y Pemangele Nehuentule Aimcom, Taimpu Tomo, Pulamien, Puñaña, todas esas mujeres que somos, de donde venimos y las que irán a venir, gracias por esto y de pensarnos en que somos un tejido, eso mismo. Nosotros somos apenas una trama, un entramado de eso que se va a ir gestando. Y ojalá podamos ver algo de todo. Que así sea. Bueno, un abracito y te dejo. Adiós. Besos.